Vamos a ver el tema teorema fundamental de la semejanza de triángulos. Entonces, primeramente tenemos que ver el concepto, qué significa esto. Toda paralela a un lado de un triángulo y que corte a los otros dos, forma con estos un triángulo semejante al primero. ¿Qué significa esto? Miren, tenemos un triángulo y en el triángulo vamos a trazar una paralela. Esta es paralela a la de abajo, pero igual, ahorita la puse aquí, pero puede ir una paralela a esta, aquí o más cerquita, ¿verdad? O alguna otra paralela a esta, entonces va a estar inclinada de la misma posición que esta, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, tenemos el triángulo A, B y C. El triángulo A, B y C es el principal. Si yo trazo una paralela a la de abajo, se forma otro triángulo, eso es lo que dice aquí, se forma otro triángulo semejante al primero. O sea, este triángulo es semejante al triángulo ABC. Este es más pequeño y este es más grande. Semejante quiere decir que tiene la misma medida de sus ángulos. Si ustedes miden el ángulo A y el ángulo B y el ángulo C, va a ser semejante, o sea, va a ser igual al ángulo A, D y E. Lo único que va a cambiar es el tamaño, pero la forma del triángulo va a ser la misma, porque es semejante, porque es igual, ¿sí? Por sus ángulos. Lo único que cambia son los lados. Entonces, eso es lo que dice este texto que está aquí. Toda paralela a un lado de un triángulo y que corte a los otros dos, va a cortar a estos dos lados, forma con estos un triángulo semejante al primero. Forma un triángulo semejante al primero, al más grande, ¿verdad? Y para poder encontrar la solución, cuando queramos encontrar el valor de alguno de los lados, vamos a ir comparando AD entre AB, AD entre AB, que va a ser igual y proporcional si dividimos AE entre AC. Vamos a ver un ejemplo de esto, ya con un ejemplo de un triángulo. Yo tengo aquí el ejemplo de este triángulo que me dan de medida 8. Ustedes pueden hacer el triángulo porque primero lo que van a hacer es copiar en el cuaderno el tema. Van a copiar el texto, que es la definición del teorema. Y después dibujan su triángulo, lo colorean y luego ya van a copiar el ejemplo. Después de todo esto, entonces sí van a copiar el ejercicio para que vaya quedando todo en orden. Entonces aquí en el ejemplo tenemos un triángulo. No necesariamente van a ser las medidas que viene aquí. Ustedes hagan un triángulo de un tamaño regular, así como lo hice yo. No son las medidas que están aquí. Entonces nos dan un triángulo y trazan una diagonal paralela a esta otra. Pero no sabemos el valor de este lado. Tenemos el valor de aquí a aquí, de la base del triángulo mayor, que vale 8. Y de la altura, que vale 4. Pero se forma un triángulo más chiquito. Entonces, de aquí a aquí mide 6, pero la altura no la conocemos. Tenemos que resolver la proporción, que es lo que estábamos viendo aquí, para poder sacar el valor de X. Entonces, vamos a sacar la proporción. Fíjense bien, para comparar, vamos a comparar el lado menor entre el lado mayor. Entonces, yo digo 6, el lado menor del triángulo pequeño entre el lado, o sea, la base que es 6 entre 8. 6 entre 8, las dos bases. Menor entre el mayor. Es igual, como empecé del lado menor, del otro lado también tengo que empezar del mismo lado. Menor es X, no lo conocemos, entre el lado mayor, que es 4. Ya sacamos la proporción. Es una regla de 3 simple. Ahora para resolverlo vamos a multiplicar los dos números que están en diagonal, 6 y 4. 6 por 4, lo vamos a escribir aquí, y lo vamos a dividir entre el número que quedó, es 6 por 4 entre 8. Y nos va a dar el resultado.
6 por 4 me da 24. 24 entre 8, el valor de x es 3. 24 entre 8 me da 3. Entonces el valor de x vale 3. Ese es el resultado. Y de esa manera ustedes van a comparar. Bueno, yo aquí, fíjense bien, yo dividí 6 entre 8, o sea, menor entre el mayor. Pero ¿qué sucede si yo, en lugar de agarrar el menor entre el mayor, agarro al revés? Escojo el número, el lado mayor entre el lado menor, 6 entre 8. Entonces tengo que comparar del otro lado igual. Si empecé por el lado mayor, del otro lado también tengo que empezar por el lado menor. Si empecé por el lado menor, como aquí, también del otro lado tengo que empezar por el lado menor. Si no, no les va a salir. Entonces, ok, regresamos al problema. El mayor entre el menor. Entonces, del otro lado, el lado mayor es 4 entre el menor, que es el valor de x. Hago otra vez, esta es la proporción, ¿verdad? Esta es la proporción. ¿Cómo quedaría la operación? La operación quedaría, los dos números que están en diagonal son estos dos. 6 se van a multiplicar, 6 por 4, y lo vamos a dividir entre el número que quedó, que es 8. 6 por 4 me da 24, entre 8 me vuelve a dar 3. Si se fijan, me sale igual, siempre y cuando yo aplique la proporción correctamente. Acuérdense, menor entre el mayor, entonces del otro lado también menor entre el mayor. ¿Alguna duda? Y ya quedó.